La Voz de América presenta. Bajo inminente amenaza terrorista, continúa tensa evacuación en Afganistán. Más de 100.000 casos nuevos de coronavirus al día en Estados Unidos. Además, solicitantes de residencia permanente en Estados Unidos deberán comprobar que se vacunaron contra el COVID-19. Y matrimonio en las alturas. Una pareja en Bolivia celebró su unión en la cima de una emblemática montaña. Hola, ¿qué tal? Soy Diva Lizeth Cash y esto es El Mundo al Día. Comenzamos. Según organismos de inteligencia estadounidense, la amenaza terrorista ha hecho metástasis y no cesará con el retiro de las tropas. Bajo esta realidad se despliega la evacuación durante las últimas horas en Afganistán y es la propia Casa Blanca quien enfatiza las alertas. Comenzamos nuestra cobertura de equipo desde la Casa Blanca con Jorge Agobián y desde Islamabad con Philip Crowder. Jorge, ¿cómo se prepara Estados Unidos en caso de una nueva ofensiva terrorista? El presidente Joe Biden fue informado por los más altos funcionarios de inteligencia que un nuevo ataque en Kabul es posible. El mandatario puso a disposición y dijo que fuera así, lo ordenó, todos los elementos posibles para la defensa y protección de las tropas en el terreno. Los funcionarios también informaron al presidente sobre los planes preliminares para atacar al grupo ISIS-K. Cerca de 5.400 personas aguardaban en el aeropuerto de Kabul para ser evacuadas este viernes por las tropas estadounidenses. Aterrorizadas aún por el mortal atentado de la filial regional del Estado Islámico ISIS-K, enemiga del Talibán y ahora la principal presa que Estados Unidos busca cazar. No lo perdonaremos, no lo olvidaremos, los perseguiremos y los haremos pagar. Este viernes, la Casa Blanca y el Pentágono reiteraron que la amenaza de un nuevo atentado en Afganistán está latente y que los próximos días serán el periodo más peligroso hasta la fecha. Reunido con su equipo de seguridad e inteligencia, el presidente Biden ordenó la aprobación de todos los recursos necesarios para llevar a cabo la operación de evacuación de manera segura y efectiva. La misión estadounidense se mantiene con unos 5.000 soldados en el terreno, con fecha de expiración del 31 de agosto. El presidente Biden enfrenta la peor crisis de su presidencia, rodeado de críticas de sus opositores y de algunos entre su propio partido, quienes cuestionan el mortal desenlace de la misión para retirar las tropas y sus consecuencias humanitarias y de seguridad. El Pentágono, por su parte, recalcó cuál es y será el epicentro de sus prioridades. La directriz que tiene este departamento es no permitir que ataques contra Estados Unidos emanen de Afganistán nuevamente. Estamos comprometidos con eso, así como con las operaciones antiterroristas en otras partes del mundo. La administración Biden mantiene su determinación de que Estados Unidos debe abandonar el conflicto de 20 años en Afganistán, a pesar de que críticos y afganos dicen que se retiran, pero con una nueva cuenta pendiente en ese país. Diva. Gracias a Jorge Agobián. En el terreno, pese a las persistentes alertas sobre la amenaza terrorista, los desesperados afganos siguen llegando a los alrededores del aeropuerto en busca de una oportunidad de escape. En Islamabad se encuentra nuestro colaborador de la agencia Prensa Asociada, Philip Crowder. Philip, ¿cómo está la situación en el terreno este viernes? Pues nuestros reporteros y testigos en el terreno nos cuentan que las escenas en las afueras del aeropuerto no han cambiado tanto desde ayer a pesar del ataque terrorista. Hoy de nuevo se alinearon miles de personas bajo condiciones muy difíciles para intentar subirse a alguno de los aviones para ser evacuados. Sin embargo, nuestros testigos también vieron un cambio importante, una presencia un poco más importante de la parte de los talibanes, con algunos militantes dejando alejados a 500 metros del aeropuerto a algunas personas, en una muestra de lo que a lo mejor ya es una demostración de nuevo de esa coordinación entre Estados Unidos y los talibanes, algo que habría sido impensable hace unos meses. Cuéntanos, Phyllis, ¿cómo coordina Estados Unidos con los países aliados el retiro en estas últimas horas?
Pues la mayoría de los países europeos ya han cesado totalmente sus vuelos de evacuación. Solo el Reino Unido y Francia van a intentar a lo mejor algunos vuelos más de evacuación este sábado por la mañana. Y luego Estados Unidos ya se hará cargo de todos los vuelos de evacuación a partir de normalmente este sábado por la mañana o al mediodía. Pero Estados Unidos sí va a necesitar ayuda europea. Les doy un ejemplo. Este viernes un vuelo estadounidense con 450 evacuados a bordo aterrizó en el aeropuerto de Roda, en la base militar en España. Gracias a Philip Crowder. Y precisamente la creciente tensión en Afganistán demuestra que la guerra contra el terrorismo no ha culminado. Así lo consideran políticos y expertos que hablaron con nuestro reportero Alonso Castillo. La fase final de la retirada de Estados Unidos de Afganistán fue sacudida por los atentados que provocaron la muerte de al menos 169 personas. Para el politólogo Julio Moreno, el daño a la reputación de Estados Unidos en un marco internacional es sustancial. Ha dañado mucho la relación que los Estados Unidos tienen con la Unión Europea. El tiempo se acaba para quienes buscan escapar de Kabul y la desesperación humana se entrelaza con la posibilidad de que se realicen más ataques, según el general Frank McKenzie. Para el profesor Moreno, la salida de la guerra más larga de la historia de Estados Unidos también tendrá un impacto en las urnas. En el 2022, eso le puede costar el control del Congreso al Partido Demócrata. Desde el punto del Partido Republicano, no son suficientes los esfuerzos de la administración Biden, en lo que la Casa Blanca ha descrito como la mayor operación de evacuación de su historia. El congresista republicano Michael McCall asegura que abandonar a los socios del país es una amenaza a la seguridad nacional. ¿Quién podrá convencer a nuestros aliados en el futuro? ¿Podrán confiar en Estados Unidos de América? Aún dentro del Partido Demócrata, el presidente tiene voces críticas. Pero Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dijo confiar en el criterio del presidente Biden. Como digo, sopesar la equidad del peligro frente a la ventaja y confío en su juicio. Más allá de la perspectiva política, el académico Moreno destacó la necesidad de analizar la historia para poder hacer un balance objetivo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Mientras tanto, el gobierno del Ecuador recibirá alrededor de 5.000 ciudadanos afganos víctimas del conflicto armado. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta que la permanencia de estas personas a las que se les brindará ayuda humanitaria será temporal y contará con la cooperación de Estados Unidos. Mediante este comunicado, el gobierno del Ecuador confirmó que recibirá a familias afganas víctimas del conflicto por el que atraviesa su país. Se informó que la asistencia humanitaria se enfocará principalmente en mujeres, menores de edad y población vulnerable. La solicitud para recibir a un grupo indeterminado hasta este momento, pero que giraría alrededor de 5.000 familias, o sea, 5.000 personas que forman parte de familias de origen afgano que están forzados, que han sido forzados a abandonar su tierra. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, explicó también que la decisión adoptada por el gobierno ecuatoriano obedece a una solicitud formulada por su par estadounidense. Para una acogida de carácter humanitario, de carácter temporal. El abogado especializado en derechos humanos, David Cordero Heredia, explicó a La Voz de América que la decisión es coherente con la Constitución del Ecuador y que una vez que lleguen las familias afganas, es obligación del Estado garantizarles derechos como alimentación, salud, educación y una vivienda digna, entre otros. Todos esos derechos tienen que ser garantizados para la población afgana, sea que se quede una semana o que se queden varios años en nuestro país. El gobierno ecuatoriano no ha confirmado hasta el momento cuándo comenzarán a llegar al país los primeros ciudadanos afganos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En Estados Unidos, los nuevos contagios por coronavirus mantienen en alerta a las autoridades. José Pernalete nos dice que la tasa de infección supera los 100.000 casos diarios. Mientras tanto, un juez de Florida cambia el panorama de las restricciones sociales contra el COVID-19. Nos conectamos con José en Miami. José, ¿de qué se trata este fallo? Se trata de una decisión por parte del sistema judicial local en el estado de Florida que impide la ejecución de una orden por parte de la gobernación
de Ron DeSantis en permitir que sean los padres quienes decidan la utilización de la mascarilla de los alumnos en las escuelas. Es decir, ahora sí se determina que son los circuitos escolares, los distritos escolares, quienes pueden ejecutar la orden de que sea obligatorio el uso de la mascarilla dentro de las aulas de clase. Veamos el reporte. Además del incremento de las hospitalizaciones, en Estados Unidos preocupa el aumento elevado de las nuevas infecciones por coronavirus. El Departamento de Salud contabiliza 100.000 nuevos registros de COVID-19 al día, justo en la misma semana cuando las hospitalizaciones alcanzan ingresos que no se habían producido desde el mes de enero. Parte de la población reconoce que es necesario acelerar la vacunación de los estadounidenses. Sabes, ahora mismo con la variante Delta, parece que la mayoría de las personas que se están enfermando o las más enfermas son las que ni siquiera se han vacunado, y las que se están enfermando vacunados no parece ser tan grave. Así que obviamente la vacuna funciona y creo que una dosis de refuerzo es una gran idea. Actualmente, solo el 52% de la población nacional está completamente vacunada. Un informe de la Universidad de Washington proyecta que para el mes de diciembre podrían fallecer otros 98.000 estadounidenses. Además del impacto en la salud, la crisis pandémica mantiene contra la pared a sectores de la economía como el turístico. Por ejemplo, en San Francisco, California, los comerciantes afirman que la disminución de visitantes es preocupante. En San Francisco todavía hasta el día de hoy no veo ningún turista internacional, y los pocos turistas internacionales en San Francisco representan probablemente cerca de 500,000 a la semana entre Asia, América del Sur y Europa. Por lo tanto, hay muy poco de eso, obviamente. Además, perdimos cruceros todos los días. No hay cruceros. Por otra parte, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Florida continúa siendo el epicentro de los nuevos casos de contagio por COVID-19, contabilizando una tasa promedio de más de 26.000 nuevas infecciones cada 24 horas. Vamos contigo. Gracias a José Pernalete. Al volver, el desolador panorama que posa el cambio climático para las zonas costeras del mundo. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social, y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas, y en efecto los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Modificando las casas y hasta instalando sensores naturales, las comunidades costeras del mundo buscan hacerle frente a la destrucción del cambio climático. Verónica Valderas Iglesias nos trae los detalles.
En Norfolk, Virginia, el aumento en el nivel del mar a causa del cambio climático está transformando su costa y ha obligado a los habitantes como Nina Olander a solicitar subsidios federales para elevar sus casas. Un contratista presupuestó que costará unos $450,000 elevar nuestra casa y estaríamos hasta 8 meses sin vivir aquí. Científicos y autoridades locales utilizan 50 sensores para alertar a los residentes sobre el peligro de inundaciones. Toman mediciones desde los puentes y usan señal de celulares para transmitir los datos a bajo costo. Para detener la marea, la ciudad está extendiendo una muralla de concreto en el centro de la ciudad e implementa un proyecto ecológico multimillonario para proteger vecindarios históricos. Construimos un dique con tierra y plantas alrededor. Frente a él hay una costa viva con revestimientos de roca para evitar la erosión. Parte de las obras de construcción ocurren frente a la casa de Terry Wade Stansel. Ahorita sí es un dolor de cabeza el ruido y el hecho de que la propiedad se ha devaluado, pero cuando terminen será un mejor lugar para vivir. Pero el cambio climático es tan grave, sostienen los expertos, que todos estos métodos podrían no ser suficientes si no hay una reducción inmediata de los gases de efecto invernadero a nivel global. Habrá que emigrar de las costas a terrenos más altos. Es algo que tendremos que aceptar para los próximos 50 años. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Norfolk, Virginia. Ida se convirtió este viernes en huracán y Nueva Orleans está en su trayectoria el próximo domingo. Ese mismo día se cumplirán 16 años del impacto de Katrina sobre la ciudad. La alcaldesa de Nueva Orleans ordenó una evacuación obligatoria para las áreas fuera del sistema de diques. Al menos 9 ciudades estadounidenses serán escenario este fin de semana de protestas a favor de expandir el derecho al voto y la transparencia en las finanzas de las campañas electorales. Laura Sepúlveda nos amplía los detalles de esta movilización nacional. En los estados de Arizona, Atlanta, Florida y el Distrito de Columbia se planean manifestaciones este sábado 28 de agosto para pedir la aprobación de 2 proyectos de ley conocidos como For the People Act y John Lewis Voting Rights Act, proyecto de reforma electoral que, según explica Alejandro Chávez, director en Arizona de March On for Voting Rights, garantizarían el derecho a la participación de los ciudadanos en cualquier estado de Estados Unidos. En última instancia, cada estado puede hacer lo que elija, sin ninguna supervisión del gobierno federal, asegurándose de que sea justo en todos los ámbitos. Eso es lo que queremos asegurar. La ley para el pueblo nos dará la oportunidad de volver atrás y deshacer algunas de esas leyes. La ley John Lewis nos permitiría detener lo que está sucediendo y seguir adelante. En Estados Unidos, cada estado impone sus propias normas de participación ciudadana, por lo que los procesos de elección y participación pueden variar radicalmente entre uno y otro. Medidas que van desde si una persona en prisión puede o no votar, hasta los protocolos para ser parte activa de los comicios. El vicegobernador de Texas, en jornadas pasadas, defendió la posición de su partido, de que la participación siga siendo manejada como hasta ahora, por estados. No se trata de la supresión de votantes, no se trata de restringir el derecho de voto de nadie. Quieren que el gobierno federal se haga cargo de cómo votan los estados. El 65% de Texas, eso significa que los republicanos, los demócratas y los votantes independientes están en contra de federalizar nuestras elecciones. Laura Sepúlveda, Voz de América. En minutos, hospitales de Guatemala en alerta máxima por el coronavirus. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones.
Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Y mucha atención porque los inmigrantes que aspiran a obtener la residencia permanente en Estados Unidos tendrán que presentar prueba de la vacuna contra el COVID-19. Arnaldo Rojas nos explica que la norma fue expedida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Ya que al menos una de las vacunas contra el COVID-19 cuenta con la aprobación completa de la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos, los solicitantes de la residencia permanente en Estados Unidos deberán comprobar que se vacunaron contra el coronavirus para obtener la llamada Green Card. Sentido común, vacúnense si están en ese proceso. Más que el proceso es la salud y el bienestar de la familia. Al girar la orden, los CDC hicieron hincapié en que son responsables de garantizar que los extranjeros que ingresan al país no representan un riesgo a la salud pública. Una combinación de vacunación y prácticas de control de infecciones de rutina proporcionará la mejor protección contra COVID-19 para los solicitantes y las comunidades de Estados Unidos, expresaron. Siempre para una persona hacerse residente permanente tiene que tener una serie de vacunas que son exigidas, se les hace un examen médico, se está seguro que no tengan enfermedades infecciosas y se les requieren todas las vacunas. La guía de los CDC permite excepciones limitadas por razones médicas y religiosas para niños y personas que viven en áreas sin una amplia distribución de vacunas, pero el rechazo de la vacuna sin una razón adecuada sería motivo de inadmisibilidad. Los ciudadanos extranjeros que solicitan la residencia permanente en Estados Unidos también deben recibir vacunas para prevenir otras enfermedades como difteria, polio, sarampión y hepatitis A y B. El nuevo requisito entra en vigor el 1 de octubre. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y en otras noticias, hay alerta máxima en Guatemala. Los hospitales están al borde del colapso y las autoridades proyectan 2.6 millones de casos de COVID-19 durante los próximos 2 meses. Eugenia Sagastume habló con funcionarios sobre la situación. Tenemos hoy lo que dirían algunos la tormenta perfecta. Todos los elementos para agudizar el impacto de la pandemia en Guatemala. Las proyecciones del avance de la pandemia en Guatemala son alarmantes, confirmaron autoridades de salud. Podemos llegar a tener de aquí al 11 de octubre hasta 2.627.047 casos. Y hasta 25.000 muertes para esa fecha con la presencia de las peligrosas variantes Delta y Lambda. El repunte de casos desencadena el colapso de hospitales. Actualmente están ocupadas el 97% de las camas de pacientes graves. Esta pandemia nos tiene de rodillas, nos tiene al límite. Espacio no hay. Los hospitales saturados también deben atender múltiples emergencias. Paralelamente vivimos la pandemia de lo que son los accidentes y la violencia a la que está enfrascada Guatemala en estos momentos. La situación se complica por la escasez de médicos, pues las convocatorias no generan la respuesta necesaria. Estas convocatorias usualmente no llegan a cubrirse ni en un 30% de las necesidades. Aunque no hay restricciones obligatorias, autoridades piden a los guatemaltecos no participar en reuniones y usar mascarilla para aplanar la curva de contagios que proyecta escenarios caóticos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Más adelante les contamos hasta dónde una pareja de bolivianos decidió ir para dar el sí. Continuamos con más información. A esta hora se abre una esperanza para prevenir el virus de la inmunodeficiencia humana.
Seguimos con más información a esta hora sobre los Juegos Paralímpicos porque tenemos un pequeño cambio. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Y seguimos con más información. Una pareja quiso mostrar la belleza de los paisajes bolivianos desde las alturas y rendir homenaje al símbolo de la paz en su país, celebrando su boda en la cima de una emblemática montaña. Fabiola Chambi nos cuenta la historia. A más de 6.400 metros sobre el nivel del mar, en el Illimani, la segunda cumbre más alta de Bolivia, Heidi Paco y Johnny Pacheco se dieron el sí en medio de un impresionante espectáculo natural y con cholitas escaladoras como guías. Ahí arriba tenía que yo ponerme lo que es el vestido y aguantar un poquito de frío ahí. Entonces ha sido emocionante ese día, ¿no? Porque al momento de bajar, al descender, también vimos lo que es un arco iris bien hermoso. Pero no solo la boda fue en las alturas. La pedida de mano se realizó en otra montaña y Johnny lo recuerda de una manera especial. Nos fuimos a escalar el Huayna Potosí, llegamos a la cima y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Si me dices no, yo me lanzo de aquí. Y como hay una caída de 1.500 metros, es muerte segura, entonces ella me dijo, no, yo me caso contigo. El objetivo de Heidi y Johnny va más allá de la aventura. Quieren ayudar a reactivar el turismo boliviano, que ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, este sector decreció un 65% en 2020 y cerca de 100.000 empleos fueron cesados temporalmente. Tengo varios amigos que son guías de montaña, dueños de hotel, que cuando llego me dicen, Johnny está mal, nadie viene, un poco complicado para ellos y ellos viven de eso. Esta historia de amor que recién comienza seguirá relatando aventuras en el canal de YouTube de Johnny. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. ¡Que vivan los novios! En el mundo al día, las ovejas de un granjero en Australia están causando sensación. Todo debido a que su rebaño formó un corazón gigante mientras se alimentaba. Según Ben Jackson, esta fue la forma de cumplir tributo a su tía fallecida, ya que por la pandemia no pudo asistir al funeral. Jackson descubrió que al alinear la cebada para alimentar a los animales, podían armar figuras o letras de sus canciones favoritas. Entonces decidió disponer el alimento para que formaran un corazón gigante que hoy le está dando la vuelta al mundo. Y así me despido, soy Diva Lizeth Cash. Feliz fin de semana.